Buenos días para todos. Un gusto para nosotros estar en compañía de ustedes nuevamente, retomando actividades con nuestros clientes en general de manera intensiva. Muy agradecidos por su participación en este evento. Hoy vamos a hablar sobre la convocatoria de incidencias para la aplicación al beneficio tributario por inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y queremos agradecer muchísimo la participación del doctor Nicolás Garzón. Él es líder de la Estrategia de Beneficios Tributarios de la Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento del Ministerio de Ciencias. Y la verdad que para nosotros es un honor, doctor Nicolás, contar contigo porque vamos a tener información de primera mano y la explicación de primera mano que seguramente muchos de nuestros clientes y amigos, preguntas que seguramente muchos de ellos están haciendo. Así que apreciamos mucho tu participación en este evento. Sabemos la relevancia que es para el Ministerio del Conocimiento por parte de los contribuyentes de la amplitud de los beneficios y la apertura en la posibilidad de aplicación. Así de que, de verdad, que nos parece súper importante dentro de la estrategia del Ministerio tu acompañamiento. Luego tendremos una conversación entre nuestro director de la práctica de beneficios tributarios, Joseph Albert, que ha venido desarrollando, digamos que la asesoría para nuestros clientes durante los últimos casi 5 años. Y en esta sesión, Joseph estará interactuando con una de las compañías cuyos casos han sido presentados exitosamente ante el Ministerio para su calificación, PwC Herford S.A. Jefferson Fandiño, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta sesión. Yo creo que va a ser muy productivo para nuestros clientes y para nuestros amigos que asisten a esta conversación, la posibilidad de escuchar desde tu experiencia, las buenas prácticas y como los caminos que ya están recorridos para que no se tengan que tropezar en este recorrido. Sin más, quisiera hacer algunas referencias muy breves en estos pocos minutos antes de darle el paso al doctor Nicolás Garzón y quiero hacer precisamente énfasis en todo lo que ha sido el interés del gobierno en reforzar y en fomentar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Todos, yo creo que somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho desde el 2019 y hasta ahora en aprobación de los proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, beneficiados casi 500 compañías con más de 4 billones de pesos de aprobación de proyectos, una aprobación de la ley de creación del ministerio, la estructuración y puesta en marcha de las iniciativas de la Misión Internacional de Sabios. Pareciera que cuando uno ve, por ejemplo, los resultados de la Comisión de Beneficios Tributarios, de estudio de beneficios tributarios que presentó sus resultados el año antepasado casi al gobierno nacional, uno diría: ¿qué pasó con el análisis profundo de los beneficios de ciencia, tecnología e innovación? Y encuentra como una disonancia entre lo que es y lo que ha sido en Colombia la estructuración y la formalidad, la fuerza y la estabilidad que tiene el beneficio para proyectos de ciencia, tecnología e innovación frente a la posible fragilidad de otros muchos beneficios que hay en la legislación tributaria. Yo veía cómo, según la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, los recursos para proyectos científicos y tecnológicos de innovación en el 2019 benefició a 45 contribuyentes con 595.000 millones de pesos. Y después veo cómo en este año se está hablando ya no del 0,38% de puntos del PIB, sino de un punto porcentual del Producto Interno Bruto como recursos para la inversión en proyectos científicos. Y claro que esto es evidencia pues la fuerza que le quiere dar o que le ha dado y el resultado que ha tenido, digamos que esta política de promoción en este tipo de inversiones. A pesar de esa cuantificación, pues sí podemos ver que esos recursos son superiores a muchos otros beneficios, como por ejemplo el financiamiento de la red para el transporte urbano, que son apenas $350.000, y casi que se pone este beneficio como pionero dentro del esquema de beneficios tributarios en Colombia. Ahora bien, la Administración de Impuestos Nacionales, la DIAN, ha planteado que los beneficios pueden llegar en su compendio a 92 billones de pesos, de los cuales en IVA hay 74 billones y solamente 17 billones de pesos.
Entonces yo solamente traje estas cifras para un poco transmitirles la credibilidad que tiene este beneficio, la estabilidad que tiene este beneficio, la importancia no solamente para este país, sino en general, globalmente, la relevancia que hay en la inversión en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. De hecho, repasaba algunos comentarios de la OCDE sobre las perspectivas en relación con ciencia, tecnología e innovación y las oportunidades en tiempos de crisis y plantea la OCDE que evidentemente la pandemia planteó muchos desafíos y dentro de esos desafíos muchas empresas se vieron obligadas a reducir sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación, pero también detonó una gran inversión desde muchas perspectivas también en este campo para mejorar las tecnologías digitales, para el teletrabajo, para el aprendizaje o para el comercio electrónico. Y a veces nos damos cuenta aquí desde la práctica de la asesoría que muchos contribuyentes que están haciendo esas grandes inversiones ni siquiera saben que son aptas para calificar a un potencial beneficio tributario. Así que aquí la recomendación, por supuesto, y es un poco acogiendo lo que ha sido el planteamiento desde la OCDE, la dinámica al interior del gobierno, la efectividad del beneficio, un poco la invitación es a que desde el momento de la inversión, desde el momento de la planeación de la inversión o desde el momento de la detección de una problemática que las empresas deben superar, deben estar pensando en el beneficio tributario. La oferta desde la ley es muy amplia, beneficios por inversión, está la deducción y el descuento tributario, el crédito fiscal, los beneficios para las personas naturales, los descuentos incluso, exención en IVA, y yo creo que ya se van a explicar muy bien a continuación, eh, pero sí que me parece relevante hacer mención eh, de la importancia que hay adicional, en adición a tener clara la expectativa y la propuesta del gobierno y digamos que la determinación del monto habilitado con este acuerdo, que en general, desde nuestra perspectiva, surgen muchas dudas, ¿no? Alrededor de los beneficios. Y esas dudas surgen alrededor de cómo hago, o sea, cómo identifico, qué puede calificar, cómo aplico, o desde el mismo que aplica, si tengo un proyecto de varios años, si ya lo empecé, por cuánto tiempo lo tengo, qué valor puedo aplicar, puedo obtener de beneficio, qué tipo de inversión tengo que hacer para que califique, qué pasa si lo que hago es comprar activos fijos, cuáles son los beneficios para las personas naturales que se asocian a mi proyecto y que motivan su participación dentro del mismo. También muchas dudas asociadas a la certeza y la realidad del beneficio, punto desde el cual nosotros damos total confiabilidad porque hemos sido testigos eh, número uno de la realidad y la relativa, diría yo, facilidad en acceder al beneficio. Hay muchas dudas en relación con el acompañamiento que necesitan las compañías, con el seguimiento que tienen que hacer una vez aprobados los proyectos, como qué supervisión tienen que tener, qué pasa si pierdo el beneficio y no tengo, o sea, los años no me alcanzan para consolidarlo y para beneficiarme efectivamente de él, qué sanciones puedo yo llegar a tener, pero también al margen de eso, muchas dudas sobre temas tributarios, como qué pasa con el cómputo del beneficio para efectos de la distribución de dividendos, cuál es el beneficio que más me favorece, cuáles son los riesgos que yo conservo frente a la administración tributaria o qué pasa si el tiempo no me alcanza, cuál es el mejor beneficio, el más aplicable, el que más me favorece, y también sobre la consistencia y estabilidad del beneficio. Yo creo, doctor Nicolás, que al lado de todo lo que hemos planteado y de todo lo que creemos desde EY en el gran esfuerzo del ministerio por llevar este beneficio y que sea asequible para los contribuyentes, hay cosas de las que yo no puedo dejar de hablar en estos 2 minutos que me quedan, Joseph, y por supuesto que ustedes me perdonarán de tomarme estos últimos 2 minutos para yo creo que de alguna manera representar a los contribuyentes
en esta última fase de la sesión, entendiendo que estos casos no son necesariamente de potestad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero sí del gobierno en general, y aún considerando la transición del gobierno que vamos a tener muy pronto, a mí me parece que es muy importante dentro de esas barreras que la OCDE recomienda superar. Tenemos varias en la legislación colombiana, conscientes de que los proyectos de innovación, de ciencia, tecnología necesitan, en muchos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos casos tienen componentes extranjeros en esa construcción y en esa edificación de la innovación, en la tecnología y la investigación, y necesitan hacer pagos al exterior. Y tenemos un contrapeso súper importante desde la administración tributaria que circula alrededor de un registro de un contrato para hacer deducible un pago que ha estado sometido a retención en la fuente, que tiene una materialidad, que se evidencia en la construcción de todo un proyecto, que se puede demostrar no solamente desde la aprobación de Colciencias y no es necesaria, del ministerio, perdón, y no es necesariamente para proyectos que han aplicado al beneficio, sino en general, cómo se proyecta el fomento a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, cuando desde la administración tributaria puede estar todo, puede estar materializada la inversión, pero si no se sometió el contrato a un registro, sencillamente el contribuyente tiene que pagar un impuesto sobre la renta sobre un gasto efectivamente realizado y materialmente demostrable. Yo creo que hay que superar esos vicios en donde la forma supera el fondo y que desafortunadamente ha afectado a muchos contribuyentes. Desde otra perspectiva, por ejemplo, el rechazo de los costos presuntos cuando se hacen inversiones en propiedad industrial, literaria, artística, científica, como por ejemplo las patentes de inversión, las marcas. En esos casos, la ley prevé que el contribuyente tiene derecho a tomar un costo presunto del 30% y sin embargo tenemos la administración tributaria haciendo grandes retos sobre esa posibilidad que es legal y que no se puede cuestionar. Y también tenemos un antecedente, doctor Nicolás, en cuanto a la deducibilidad de regalías pagadas por intangibles formados en Colombia. Fíjate que esta norma que para nuestro gusto, pues no tiene ninguna razón de ser, porque la norma desestimula la inversión en formación de intangibles de valor, porque cuando el contribuyente que forma un intangible quiere venderlo o resulta que tiene la posibilidad de venderlo, los pagos que haga por la utilización de ese intangible desde Colombia a título de regalías no son deducibles del impuesto sobre la renta. Y eso pues claramente es un desincentivo, pero además ponen en una desigualdad de condiciones muy importante las inversiones en Colombia para la construcción de intangibles, para la formación de intangibles frente a las inversiones que se hagan desde el exterior. Así que esos tres, por mencionar pocos, doctor Nicolás, son temas que pareciera que tenemos un beneficio súper interesante, que el enfoque del gobierno es fomentar el uso del beneficio y por el otro lado, muchos esfuerzos de contribuyentes que casi que se deniegan por la sola gestión de fiscalización. Es claro que no depende, nuevamente, insisto, del ministerio, pero sí temas como estos aquejan a nuestros contribuyentes. Por supuesto que los temas de deducibilidad tienen un componente de evitar el fraude y estamos de acuerdo con que la administración tributaria controle el abuso de la norma. Evidentemente no estamos totalmente de acuerdo con ese tema, pero lo que sí es cierto es que cuando los pagos son reales y las inversiones son reales y se enajena ese intangible a una compañía del exterior, se paga impuestos sobre el valor de la enajenación, sobre la utilidad en la enajenación. Entonces hay derechos, salvo casos de fraude, a tomar esas deducciones. Sí hay indicadores y ya para cerrar muy positivos en la consistencia de beneficios tributarios, así que de verdad que reconocemos de una manera muy positiva el incremento progresivo del valor autorizado de beneficios para la inversión en ciencia y tecnología e innovación que sigue progresivo a través de los años, el respeto por la deducción. De la deducción acelerada, súper acelerada, porque podemos tomar la deducción por depreciación casi o la deducción por inversión en el primer año, en el año de la inversión, y esta también, pues en esta hay consistencia, la poca o nula fiscalización sobre los valores aprobados, el proyecto como tal, que es bien aprobado por Colciencias, goza de una gran credibilidad y por supuesto que eso debe fomentar el uso por parte de los contribuyentes. En general, la credibilidad del sistema, la forma como opera, la confianza
la confianza que tienen quienes han aplicado el beneficio versus, por supuesto, la confianza en instituciones en general del gobierno. Entonces, esto es más un reconocimiento, doctor Nicolás, del mérito que tiene haber sostenido este beneficio tributario, generar la credibilidad que el beneficio tiene, generar la posibilidad de que siga creciendo este beneficio y el acceso para todos los tamaños de las compañías. Entonces, sin más, bienvenido. Le doy el paso, doctor Nicolás, y le agradecemos mucho su participación. Vale, gracias Margarita. Y bueno, digamos que yo anoté todas esas recomendaciones que nos haces, ¿no? Porque efectivamente hace parte del quehacer, no del Estado, ¿no? Recoger toda esa retroalimentación de los diferentes actores del sistema, pues para ir mejorando efectivamente el diseño y el uso de este beneficio tributario. Solamente pues para, primero antes de saludarlos, ¿no? Y pues darle el agradecimiento pues a todos ustedes, ¿no? Por hacer posible este espacio, ¿no? Para nosotros es muy importante desde MinCiencias pues contar con estos aliados, ¿no? En este ecosistema, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación, pues que efectivamente son nuestro puente con las empresas, ¿no? En ese sentido, pues agradecer ese espacio, agradecer a estos 118 pues, empresas que están conectadas en este momento, ¿no? Porque efectivamente queremos llegar a ustedes, ¿no? Al ministerio, para el ministerio es muy importante que cada vez más empresas puedan acceder a este beneficio tributario. Y bueno, pues agradecerle a iWay, a Joseph, a Margarita, a Luis Roa, a todo el equipo pues que hizo posible este espacio. Con respecto a los comentarios que nos haces, actualmente el Gobierno Nacional expidió la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el COMPES 4069 de 2021. En este COMPES efectivamente hay toda una acción clara, ¿no? Para beneficios tributarios que tiene que ver efectivamente con la difusión, con aumentar la difusión del beneficio tributario. Y como tú comentabas, Margarita, pues obviamente la difusión también está muy relacionada con el uso del beneficio tributario, ¿sí? Como el gobierno efectivamente también tiene que estimular el uso del beneficio tributario y efectivamente eliminar ese tipo de barreras normativas, ¿no? Que puedan existir para un, un uso también un poco más amplio del beneficio. En ese sentido, pues súper anotadas sus recomendaciones. El propósito efectivamente de este espacio es que ustedes conozcan de primera mano, de MinCiencias, esa serie de esa convocatoria no solamente de beneficios tributarios por inversión, sino también otras convocatorias que tenemos para ustedes. Y me voy a permitir aquí grabar, proyectar la diapositiva pues para dar inicio a esta presentación. Perfecto. Entonces, para arrancar con esta presentación, quisiera primero comentarles cuál va a ser la estructura pues, de esta charla que queremos que sea bien breve para que ustedes tengan el espacio para conocer ahora la experiencia de Hereford. El contenido de esta presentación se estructura en tres partes. La primera parte, efectivamente, pues, se va a referir un poco a ese contexto general de los beneficios tributarios, que es importante que ustedes conozcan, ¿no? En una segunda parte, pues voy a hablar un poco de dónde ustedes pueden consultar pues, la información para efectivamente definir si esa inversión que están realizando no puede ser catalogada como de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, pues vamos a tener todo este espacio para la oferta de beneficios tributarios que actualmente pues tiene MinCiencias. En ese sentido, y para arrancar con ese contexto general, que es muy importante, tal vez ustedes lo ven allí un poco de información, pero realmente lo importante y el mensaje que queremos que efectivamente ustedes se lleven el día de hoy son dos. El primer mensaje es que esos beneficios en ciencia, tecnología e innovación efectivamente tienen toda una historia, ¿no? Por eso digamos que tiene esa fortaleza institucional, porque pues es una historia de más de 30 años del beneficio tributario. Tal vez como lo comentaba Margarita ahorita, a lo largo del tiempo ha tenido una serie de cambios, ¿no? Y diseños, ¿no? A veces cambia el porcentaje, a veces se modifica, se amplía, pero digamos que lo importante que ustedes también se lleven y el segundo mensaje que quiero que tengan es que a partir de 2009 el beneficio tributario de CTI en Colombia se empezó a consolidar de una manera importante porque tuvo una estructura de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se creó algo que se llama el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, el CNBT, que ustedes ven allí que se creó en el año 2009. En el 2009 pues hubo una serie de reformas en el Sistema Nacional de CTI, ¿no? Se creó en su momento Colciencias, y se creó toda una estructura que le permitió al gobierno nacional efectivamente impulsar ese instrumento de beneficios tributarios.
De 2009 hasta la actualidad, efectivamente ustedes, y más adelante se los comento cómo, se ha venido consolidando la deducción y el descuento, se creó el crédito fiscal, se crearon una serie de beneficios tributarios para el personal científico que hace parte pues de los proyectos de CTI y también pues se creó un beneficio muy nuevo que es la vinculación de doctores a empresas. Aquí, como ustedes lo pueden ver, acá nosotros presentamos algo que se llama el cupo de beneficios tributarios. El cupo de beneficios tributarios representa la inversión que realizan las empresas y a partir de la cual, pues efectivamente van a poder acceder tanto a la deducción y el descuento o al crédito fiscal. Si ustedes se fijan allí, desde 2013 hasta 2021, pues esto ha crecido de una manera exponencial y representa primero pues ese trabajo de gobernanza, ¿no? De crear ese Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, pero también el aumento, por supuesto, ¿no? De la participación de las empresas en este tipo de convocatorias de beneficios tributarios. En 2013 pues pasamos de conceder beneficios por 150.000 millones de pesos. En 2021, pues el año pasado, otorgamos beneficios tributarios por 1.9 billones de pesos y este año pues esperamos otorgar beneficios tributarios por 2.1 billones de pesos. Esa es la cifra que efectivamente pues vamos a otorgar en beneficios tributarios en la convocatoria que ahora más adelante les vamos a comentar. Pero acá ustedes pueden ver que efectivamente eso es un instrumento que ha crecido, no solamente pues por la apuesta del gobierno, ¿no? De diseñarlo, sino también porque ha crecido también el uso del beneficio tributario. Cada vez más empresas pues participan en este tipo de convocatorias y es por esas empresas que efectivamente están apostándole a la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar su competitividad y su productividad, que ese instrumento aún sigue operando y sigue pues abriéndose año a año. Acá solo pues para que ustedes conozcan efectivamente cuáles empresas han accedido al beneficio tributario. Acá tenemos por ejemplo un ejemplo de la convocatoria de la vigencia 2021. En el 2021 pues efectivamente 352 empresas accedieron al beneficio tributario. Se otorgó el beneficio tributario a más de 616 proyectos de ciencia, tecnología e innovación, tanto proyectos nuevos como proyectos plurianuales que vienen siendo ejecutados en vigencias anteriores. Y ustedes se pueden fijar allí que efectivamente cada vez más las MIPIMES, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, están accediendo más al beneficio tributario. Y eso lo resaltamos, ¿no? Y nos gusta que lo conozcan porque efectivamente en la historia del beneficio tributario siempre se concentró tanto en grandes empresas de algunos sectores específicos, pero lo que estamos viendo actualmente es que primero más sectores de la economía están participando, ¿no? Como el sector manufacturero, el sector de comunicaciones e información, el sector salud, que está apostándole, por ejemplo, a este beneficio tributario para apalancar sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación, y también que estas MIPIMES están accediendo, casi que representan el 40% de las empresas que pues accedieron al beneficio tributario en 2021. Entonces es muy importante y más adelante les voy a comentar la razón por la cual efectivamente estas MIPIMES han empezado como a interesarse por el beneficio y tiene que ver mucho con el crédito fiscal, que es un beneficio nuevo que se creó en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y que está siendo operado pues desde 2020 por parte de MinCiencias. Acá un poco para que ustedes conozcan efectivamente qué tipo de productos son generados a partir de esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación. El año pasado, pues como les comentaba, otorgamos beneficios tributarios por 1.9 billones de pesos y con esas inversiones, por ejemplo, acá podemos ver que las empresas están creando nuevos productos y procesos, ¿no? 308 productos que estamos esperando de esos proyectos, 180 procesos, ¿no? Innovaciones de procesos que están mejorando significativamente, 87 prototipos industriales que pues, vienen de un proceso de escalamiento, ¿no? Tanto de un desarrollo tecnológico a una innovación más adelante. También tenemos pues esos 120 software que son desarrollados en el marco tanto de innovaciones de proceso como de producto. Acá súper clave, por ejemplo, que también se está promoviendo a partir de ese beneficio tributario la generación de nuevos conocimientos. Se espera, por ejemplo, la publicación de 127 artículos científicos y de 14 patentes que serán registradas como resultado de esos proyectos que están pues siendo ejecutados. Y es súper clave para el ministerio, acá esa última parte que ustedes pueden ver, que en el marco de esos proyectos también se vinculan estudiantes de maestría y doctorado y que eso de alguna manera pues permite que la formación de ese capital humano en Colombia pues esté bien relacionada y que tenga una mayor articulación con las innovaciones y los desarrollos tecnológicos que realizan las empresas. El año pasado efectivamente estamos llegando ya a 24 departamentos del país, casi que estamos llegando cada vez más a más regiones y municipios. Por ejemplo, departamentos como Nariño, Arauca, La Guajira, Quindío, que anteriormente no participaban en beneficios tributarios, Casanare, por ejemplo,
ahora sí están participando en ese tipo de convocatorias y para nosotros como gobierno eso es muy importante porque de alguna manera también permite que las empresas a nivel regional puedan acceder a estos beneficios tributarios. Aquí, como les comentaba, pues efectivamente han sido 616 proyectos que vieron beneficiados de ese 1.9 billones de pesos en beneficios tributarios, 20 proyectos de investigación científica, 146 de desarrollo y 443 de innovación. También acá pues tenemos algunas solicitudes de vinculación de personal con título de doctorado, que es una convocatoria que más adelante les voy a comentar. Y ya para finalizar esta breve introducción que queríamos darles, y acá para que sea conocimiento de ustedes, nos gusta siempre dar esa noticia y es muy importante para el gobierno porque el beneficio tributario en ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con la OCDE en 2020 pues hizo un estudio a nivel internacional de este beneficio y encontró que efectivamente el beneficio de Colombia era el más generoso del mundo. Pero ¿a qué se refiere esa generosidad? La generosidad tiene que ver con el porcentaje que puede recuperar una empresa a partir pues de las deducciones, exenciones y demás beneficios tributarios que pueda tener. En Colombia, una empresa puede recuperar la inversión que realiza a través del beneficio tributario entre un 30 y un 50%. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que efectivamente la empresa va a recuperar por el impuesto que dejó de pagar, por así decirlo, esa inversión que realizó en ciencia, tecnología e innovación. Entonces es súper clave porque ustedes no van a encontrar a nivel internacional un beneficio tan generoso que le permita efectivamente a las empresas apalancar este tipo de inversiones a través del beneficio tributario. Digamos que ya esa es como la introducción que queríamos que tuvieran ustedes, ese conocimiento bien general. Y ahora queremos comentarles efectivamente ustedes dónde pueden consultar o por dónde pueden empezar a entender efectivamente este tipo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Como les comentaba inicialmente, hay algo que se llama el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Ese consejo pues es efectivamente el que va a tomar la decisión con respecto al otorgamiento del beneficio tributario a partir pues de ese proyecto que ustedes van a presentar en el marco de la convocatoria. El CNBT pues establece en este documento de tipología de proyectos cuáles van a ser esos criterios de formulación de ese proyecto, ¿no? ¿Qué contenidos va a tener ese proyecto de investigación científica o de desarrollo o de innovación? Y también va a tener un aspecto muy importante y es los criterios de evaluación. Digamos que aquí ustedes van a encontrar el criterio de evaluación para cada una de esas tipologías de proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Y es muy importante porque pensando en los criterios de evaluación, es decir, cómo ese Consejo Nacional de Beneficios Tributarios va a evaluar mi proyecto, pues de alguna manera le permite a las empresas entender efectivamente en dónde se tienen que enfocar para garantizar, ¿no? O para aumentar esa probabilidad de que su proyecto sea aprobado. Aquí dejamos el código QR para que ustedes puedan consultar ese documento de tipología y allí ustedes van a encontrar efectivamente que una empresa puede invertir en investigación científica, es decir, en la generación de nuevos conocimientos, ya sea a nivel de investigación básica o investigación aplicada. También van a encontrar que pueden invertir en desarrollos, sean desarrollos experimentales. Por lo general ustedes van a encontrar allí pruebas de laboratorio, ¿no? A nivel de materiales que pueden hacerse a pequeña escala, o ya un desarrollo tecnológico que implica pues un prototipo de un producto, un proceso o una planta piloto. Y finalmente, pues ustedes van a encontrar proyectos también de innovación, que es a lo que más le apuntan efectivamente las empresas, sobre todo esas innovaciones de proceso, esas innovaciones que van a aumentar efectivamente la productividad o la competitividad de sus empresas, mejorando pues alguna organización a partir de la implementación de una tecnología o de una nueva técnica o herramienta. Entonces, allí el mensaje de esa segunda parte es que ustedes efectivamente consulten ese documento de tipologías. Seguramente, pues, en caso de que ustedes trabajen de la mano con algún actor que los apoye en la formulación de este proyecto, pues, esos actores son expertos como tal en ese documento de tipología de proyectos y los pueden empezar a orientar en efectivamente esa idea que ustedes tienen al interior de la empresa, cómo se puede llevar a cabo como un proyecto de innovación, de desarrollo o de investigación científica. Y ya finalmente, y para respetar un poco el tiempo pues, de los colegas que siguen, ya viene pues como tal la oferta de los beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación. Nosotros tenemos toda esa gran oferta, ¿no? De beneficios tributarios, pero queremos concentrarnos específicamente en los mecanismos que están orientados a las empresas, ¿no? Y sobre todo a esta convocatoria que hemos abierto en este mes de marzo, que es la convocatoria 913, que efectivamente le permite a las empresas llevarse un beneficio tributario por invertir en proyectos de CTI. Por eso los llamamos inicialmente esos beneficios tributarios por inversión. Cuando una empresa invierte pues, en un proyecto de CTI, va a poder solicitar a MinCiencias alguno de esos dos beneficios tributarios, ya sea la deducción y el descuento o el crédito fiscal.
También tenemos un beneficio tributario para las empresas que efectivamente contraten o vinculen a personal con título de doctorado. Una empresa que efectivamente vincule a ese personal también va a poder solicitar o la deducción y el descuento o el crédito fiscal. También tenemos, como lo comentaban inicialmente, ese beneficio tributario para las personas naturales, ¿no? Para los investigadores que hacen parte, pues, de sus empresas, y es el beneficio de ingresos no constitutivos de renta. Y pues tenemos otros beneficios que tal vez sean de interés, pero que no vamos a detallar inicialmente, y es la exención de IVA y los beneficios tributarios por donación. Ahora bien, digamos que ese ya es el core, la parte central de nuestra charla, y tiene que ver efectivamente con la convocatoria 913. En esta convocatoria cualquier empresa pues va a poder acceder al beneficio tributario o deducción y descuento o de crédito fiscal por ese proyecto de ciencia, tecnología e innovación que viene desarrollando. Allí ustedes pueden consultar efectivamente en el código QR pues, la información de la convocatoria. Tenemos un primer corte que va a cerrar ahora el 18 de abril de 2022, pero hay un segundo corte que cerrará el próximo 15 de julio. Entonces, digamos que las empresas van a tener hasta el 15 de julio para estructurar y presentar ante MinCiencias el proyecto de innovación que vienen actualmente realizando. Con la deducción y el descuento se busca efectivamente que las empresas que realicen esas inversiones en CTI anualmente, pues puedan deducir esa inversión en un 100%. Digamos que eso pues, representa un beneficio pues muy generoso en torno a otras deducciones que existen pues efectivamente en el estatuto tributario. Cualquier empresa, ustedes saben que puede deducir un 25% por cualquier inversión que esté orientada a generar renta. En este caso, pues efectivamente, si esta inversión está orientada a ciencia, tecnología e innovación, en ese proyecto aprobado pues en el marco de la convocatoria, pues va a poder deducir el 100%. Pero acá también tiene un doble beneficio, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque no solamente pueden hacer la deducción, sino que también por esa inversión que realizan anualmente van a poder descontar el 25% de esa inversión en el impuesto de renta ya, en el impuesto a pagar después de deducciones, siempre pues que ese descuento no supera el 25% del total a pagar. Entonces aquí es súper clave que ustedes consulten en ese código QR esa convocatoria, que revisen los requisitos que ya ahorita les voy a explicar de manera más general, pero lo importante es que ustedes conozcan tanto el documento de tipología de proyectos como esos términos de referencia de la convocatoria 913, y allí ustedes van a poder tener un poco más de orientación con respecto a los requisitos y cómo es el procedimiento para presentar mi proyecto ante MinCiencias. Básicamente, para que una empresa pueda acceder a la deducción y el descuento, tiene que cumplir con esos tres requisitos básicos. El primer requisito es que sea una empresa declarante de renta constituida en Colombia. Generalmente las empresas se preguntan si la empresa es muy joven o fue creada hace un mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses, si puede aplicar efectivamente a este beneficio tributario. Aquí digamos que lo que siempre nosotros hemos empezado pues, a aclarar con este requisito es que no hay como tal una restricción con respecto al tiempo de antigüedad de la empresa. Entonces, cualquier empresa que esté registrada, pues efectivamente va a poder solicitar este beneficio tributario. El segundo requisito es que ese proyecto de investigación científica, desarrollo o innovación que vienen desarrollando efectivamente al interior de la empresa o que pretenden realizar, pues sea inscrito en el sistema dispuesto para ello por MinCiencias, en este caso el SIGP. Y finalmente, y eso es un requisito muy importante y que tal vez genera a veces muchas dudas, ¿no? Y tiene que ver con que esa propuesta que ustedes van a presentar tiene que venir con el aval de un actor reconocido por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Quiénes son los actores reconocidos en este caso? Ustedes saben que MinCiencias y también en su momento Colciencias hacía una serie de convocatorias para reconocer investigadores, grupos de investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, unidades de I+D+I a nivel empresarial, empresas altamente innovadoras. Hay una serie de actores, ¿no? Que actualmente pues MinCiencias reconoce como tal porque han cumplido con una serie de requisitos, ¿no? Y tienen toda una trayectoria en investigación, desarrollo e innovación, y esos son actores, ¿no? Que por lo general son actores que generan conocimiento, ¿no? Son esos actores que dentro de nuestro sistema generan conocimiento. Pues ese conocimiento que se genera en universidades o en centros de investigación y desarrollo, pues obviamente tiene que ser utilizado para que incida, ¿no? De alguna manera en la generación de nuevos procesos y productos que le permitan a las empresas crecer, ¿no? Tanto en productividad como en competitividad. Por eso cada empresa debe contar con el actor, con ese actor, ¿no? Que va a avalar las propuestas que van a presentar, porque la idea efectivamente es que se promueva esa relación entre la universidad con las empresas, ¿no? Digamos que acá hemos identificado efectivamente qué tipos de actores
dan aval a este tipo de propuestas, ¿no? Y hemos identificado que principalmente son los grupos de investigación. Una empresa puede tener un contacto o contactar a un grupo de investigación de alguna universidad que esté trabajando efectivamente el tema que viene como idea, ¿no? De innovación o de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, hay muchos grupos de investigación en Colombia que trabajan todo el tema de inteligencia artificial y que están dándole aval pues, a empresas que están empezando a apostarle a este tipo de tecnologías emergentes, ¿no? Para mejorar la productividad y la competitividad. Entonces acá lo clave es que ustedes como empresa puedan tener ese contacto con algún actor del sistema, ¿no? Que está generando conocimiento sobre el tema que ustedes pues pretenden trabajar y que trabajen de la mano con ese actor. Porque precisamente nosotros como gobierno lo que queremos es promover, ¿no? Esa relación que pueda tener su empresa con esos actores, tanto de universidades como de centros de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, básicamente, una empresa va a tener que cumplir esos tres requisitos, ¿no? Para presentarse como tal al beneficio tributario. Ahora bien, como les comentaba inicialmente y antes de pasar al crédito fiscal, acá me voy a hablar un momento, porque la deducción lo que hace efectivamente es disminuir la renta líquida gravable, ¿no? De las empresas, ¿no? Y el descuento, pues, efectivamente ya incide como tal o reduce el impuesto de renta a pagar. Digamos que este beneficio de deducción y descuento, para conocimiento de ustedes, pues es muy apetecido por grandes empresas que son contribuyentes del impuesto de renta, ¿no? Pero y por eso históricamente las grandes empresas, ¿no? Pues accedían a este beneficio tributario porque era muy llamativo. Pero nosotros como gobierno efectivamente identificábamos que las MIPIMES no accedían mucho a esta deducción y este descuento. Y la razón de ser de eso era porque efectivamente las MIPIMES no tienen una alta carga tributaria en renta, pero sí tienen una carga tributaria en otros impuestos nacionales, como el impuesto del IVA, por ejemplo. Entonces, por eso se crea el crédito fiscal. El crédito fiscal es exclusivo para las MIPIMES y lo que permite efectivamente es diversificar el uso del beneficio tributario. Ya no solamente le va a servir a la MIPYME para pagar su impuesto de renta, sino que le va a servir para pagar sus impuestos nacionales o para que la DIAN pues, le devuelva ese dinero a través de un título TIDIS. La forma para que la MIPYME acceda a este crédito fiscal, pues es efectivamente a través de la convocatoria 913. La misma convocatoria va a tener que cumplir con los mismos tres requisitos que les acabé de comentar, ¿no? Estar legalmente constituida en Colombia, que se registre el proyecto en el marco de la convocatoria 913 y pues que efectivamente cuente con el aval de algún actor, pues, de ese Sistema Nacional de CTI. Allí digamos que nosotros recibimos la propuesta de la MIPYME. Esta MIPYME pues efectivamente tiene unos criterios de evaluación diferentes, ¿no? Porque pues muchas de ellas efectivamente están desarrollando o el uso de tecnologías blandas, otro tipo de tecnologías o innovaciones que tal vez no tienen un alto componente tecnológico, pero que sí están intentando o apuntándole a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Cuando una empresa presenta su proyecto en la convocatoria 913 y ese proyecto está aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, pues va a recibir un certificado de crédito fiscal por el 50% de la inversión que realice. Con ese certificado de crédito fiscal, lo que va a hacer inicialmente la empresa, en este caso la MIPYME, pues es registrarlo allí en una celda que está dispuesta para ello en la declaración de renta. La celda se llama Crédito Fiscal CNBT y es la número 142 y allí ustedes van a poder registrar el valor de ese certificado de crédito fiscal. Lo que hace automáticamente allí la declaración el formulario de declaración de renta es cobrarse el impuesto de renta que tenga a cargo la MIPYME. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues efectivamente la MIPYME va a poder pagar hasta la totalidad de su impuesto de renta con ese certificado de crédito fiscal. Si ustedes recuerdan en deducción y en descuento, pues había una limitación del 25%. Para este caso, pues el crédito fiscal no contempla esa limitación. Pero como les comentaba inicialmente, es probable que esa MIPYME pues pagó la totalidad de su impuesto de renta y aún le queda un saldo, ¿no? Porque pues tal vez la carga tributaria en renta no sea tan alta. En ese sentido, pues lo que va a hacer esta MIPYME ante la DIAN es ese saldo lo va a solicitar como devolución y compensación ante la DIAN. Y la DIAN pues va a iniciar todo este proceso. Anteriormente era un proceso pues que era automático, pero desde el año pasado esto cambió. Y lo que va a hacer inicialmente la DIAN es compensar esos otros impuestos nacionales. Por ejemplo, muchas MIPYMES hemos identificado pues, que se quedan hasta el pago total de su impuesto de renta, pues porque lo usaron para eso. Pero otras buscan también compensar el impuesto del IVA. Cuando la DIAN ya compensa todos esos impuestos nacionales que están a cargo como tal, pues, de la MIPYME, y en caso de que efectivamente el saldo que continúe allí en la declaración de renta de la MIPYME sea superior a las 1000 VTs, en ese sentido algo alrededor de unos 38 millones de pesos, pues la DIAN le va a devolver un título TIDIS. Un TIDIS es un título valor, un documento que le va a entregar
la DIAN a la MIPYME, y con ese documento la empresa, en este caso, pues va a poder venderla a otra empresa o va a poder comercializarla en el mercado. Y al final de todo ese ejercicio, lo que va a representar para la MIPYME es que efectivamente va a recuperar en caja pues esa inversión en ciencia, tecnología e innovación que realizó en el marco del proyecto. Básicamente funciona así a grosso modo el crédito fiscal, pero entiendo que aquí nos están haciendo una serie de preguntas que podemos resolver ahora en un espacio más adelante. Un poco ya para finalizar esta parte, pues recomendarles pues las fechas de primer y segundo corte de la convocatoria 913. El primer corte pues que cerrará el próximo 18 de abril y el segundo corte pues que tiene una fecha máxima del 15 de junio para presentar las propuestas. Ahora bien, como les comentaba, también tenemos un beneficio de vinculación de doctores a empresas. Este beneficio, para comentarles de manera muy rápida, porque creo que me pasé el tiempo, va orientado efectivamente a que aquellas empresas que ya tienen vinculado a un doctor, ¿no? Que desarrolla alguna actividad de investigación, desarrollo o innovación, pues se presenten a esta ventanilla abierta 902. Acá no hay que presentar ningún proyecto, o sea, ninguno de esos proyectos que hablamos anteriormente, sino que solamente es una solicitud que ustedes van a hacer de manera virtual, aportando pues algunos documentos para comprobar esos dos requisitos. El primer requisito, pues, que tiene que ver con la vinculación laboral posterior al 25 de mayo de 2019. ¿Qué quiere decir este primer requisito? Pues que el doctor tiene que tener pues un contrato de trabajo en ese sentido y que haya sido vinculado después del 25 de mayo, que fue la fecha en la cual pues se creó este beneficio tributario a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y el segundo requisito que tiene que cumplir este doctor que está vinculado a su empresa o que ustedes pretenden vincular para acceder a este beneficio tributario es que pues ese título de doctorado sea un título válido en Colombia. Es decir, pues que ya cuente con una convalidación en caso de que haya sido realizado en el exterior. Entonces, acá para finalizar, queda para ustedes la consulta de la ventanilla abierta 902 de 2021. Y ya finalmente, acá un poco ya para finalizar y cerrando ya esta parte, tenemos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Los ingresos no constitutivos están efectivamente orientados a las personas naturales, a esos investigadores que estén vinculados o que ustedes van a vincular a ese proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Y ese es un elemento muy importante, porque como efectivamente lo comentaba Margarita, aquí se motiva a los investigadores, ¿no? Es un punto, una forma de motivar a esos investigadores para que participen en su proyecto, porque pues no solamente la empresa se va a llevar un beneficio, sino que también ese personal que está trabajando en el proyecto. Por el dinero que reciba ese investigador, ¿no? En el proyecto de ciencia, tecnología e innovación, pues va a ser declarado como un ingreso no constitutivo y no va a pagar pues el impuesto de renta por ese dinero que reciba. Nosotros teníamos actualmente la convocatoria 900, teníamos en su momento, cerró el 15 de marzo, la convocatoria 911, pero acá les quiero dejar un mensaje muy importante, y es que en la convocatoria anterior, la 913, ustedes automáticamente ya pueden solicitar el beneficio tributario de ingresos no constitutivos de renta para su personal científico. ¿Qué quiere decir eso? Que si su proyecto se aprobó en la convocatoria 913 y ustedes efectivamente pues solicitaron allí ese beneficio para sus colaboradores, pues ellos automáticamente también van a acceder al beneficio tributario sin tener que presentarse a otra convocatoria adicional. Y eso es muy importante porque primero reduce trámites, ¿no? Al interior de MinCiencias y segundo, pues en caso de que su proyecto sea aprobado, pues también sus investigadores se van a llevar un beneficio tributario. Entonces, eso es un mensaje muy importante para ustedes porque pues solo, es algo nuevo, ¿no? Vamos a empezar a implementarlo a partir de este año y efectivamente ustedes ya van a poder solicitar los dos requisitos. Acá nos preguntan, por ejemplo, que cuáles son los requisitos del investigador. No tiene que cumplir ningún requisito, solamente que esté vinculado a ese proyecto que ustedes están presentando y que efectivamente ese proyecto sea aprobado en la convocatoria 913, ¿no? Que les comenté anteriormente, que es la relacionada con los proyectos. Las empresas no pueden acceder al ingreso no constitutivo de renta, solamente pues efectivamente está orientado para las personas naturales. Y ya pues aquí daría pues por cerrada la presentación, espero no haberme pasado mucho tiempo y pues quedamos atentos acá si hay algún espacio para resolver preguntas. Gracias. Muchas, muchas gracias, doctor Nicolás, por la presentación. Creo que es demasiado valioso para los clientes de Iguay y para los asistentes tener de primera mano toda la información que nos estás brindando y que les podamos hacer llegar esa presentación con los distintos links y QRs para que puedan de una manera muy rápida acceder a todo lo comentado. Creo que aprovechando
tu presencia, sería muy bueno que pudiéramos contestar esas 4 o 5 preguntas que tenemos de una manera muy rápida antes de pasar al siguiente punto. Y a los asistentes deciros que cualquier pregunta que tengáis que por tiempo no nos acabéis dejando y no pueda ser contestada, posteriormente os estaremos haciendo llegar a esas respuestas. LM Castillo, doctor, nos pregunta, en caso que la empresa genere pérdidas fiscales, el beneficio del 25% lo puedo tomar en los 4 años siguientes, pero la deducción de la inversión, la deducción del 100%, procede en el mismo año de la inversión y evidentemente el descuento para los 4 años siguientes. Así es, digamos que aquí en este caso pues no podría usar la deducción, ¿no? Pero sí podría usar el descuento en los siguientes 4 años. Claro. Así es. La deducción LM Castillo siempre es en el año en que se realiza la inversión. Si por su estructura fiscal de ese año no puede tomarse el 100% de la deducción, pues ahí luego esa inversión ya la tendrá que depreciar en el tiempo. Y sí que el descuento tienes 4 ejercicios fiscales siguientes para podértela tomar. Jefferson nos pregunta si otras empresas ya están realizando inversiones en inteligencia artificial. Perdí la pregunta un segundo. Si otras empresas están realizando inversiones en inteligencia artificial, otras al iniciar la realización de ese tipo de inversiones pueden aplicar al beneficio. Acá lo importante es que accedan al beneficio a través de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Si ustedes proponen ese proyecto, pues para implementar ese tipo de tecnologías emergentes en su empresa, lo pueden hacer, pero siempre a través de un proyecto que formulen y que sea aprobado por el CNBT. Exacto. Yo ahí le contestaría a Jefferson es que cada caso, cada inversión y cada proyecto es un caso aparte, tocaría analizarlo evidentemente. Siempre cualquier proyecto va a tener que tener algún tipo de característica, desempeño, funcionalidad que le dé un grado de innovación, un grado de novedad o un grado de mejora respecto a lo que ya se haya podido desarrollar en el marco comparativo colombiano, pero con gusto lo podríamos revisar. Luz Joya nos pregunta, ¿una empresa que es sucursal de sociedad extranjera en Colombia puede aplicar para estos beneficios aun cuando sea su casa matriz quien hace el desarrollo y cuyos costos y gastos los carga a la empresa en Colombia? En este caso, lo importante es que la empresa primero tiene que estar legalmente constituida en Colombia y digamos que ese requisito lo cumpliría fácilmente. Pero lo importante es que ustedes puedan demostrar la inversión realizada en Colombia. Es decir, como lo comentaban inicialmente, pues esos egresos que ustedes van a tener, esos soportes contables, sean efectivamente realizados en Colombia. ¿Por qué? Porque eventualmente puede que la DIAN haga una auditoría aleatoria, ¿no? A alguno de esos proyectos y va a solicitar ese tipo de información. Entonces allí es donde ustedes tienen que efectivamente, pues, soportar que ustedes como empresa legalmente constituida en Colombia, pues, realizaron la inversión y contar con los respectivos soportes. Listo, Pero lo que entiendo de gracias. tu pregunta es que sí, o sea, la inversión la va a realizar la empresa en Colombia, entonces lo podría hacer. Perfecto. Había otra consulta, es de si de manera recurrente, pues ha contestado, pero no está de más aclararlo, si de manera recurrente se puede acceder a ambos beneficios tributarios, a la deducción del 25% y a la deducción del 100% y al descuento tributario del 25%. Sí, acá el mensaje tanto de MinCiencias como de la DIAN, ¿no? Porque si es algo muy recurrente, como tú lo dices, Joseph, es que sí, son dos beneficios concurrentes que se pueden utilizar. Perfecto. Y la última pregunta antes de que empecemos la nueva parte de la convocatoria. Ramsés Cano nos preguntaba si dentro del presupuesto a presentar ante el Ministerio cuando son adquisición de equipos, o él nos mencionaba que cuando son adquisición de equipos no puedo incluir el valor entero de la adquisición de equipos, sino únicamente la parte que se deprecie en el tiempo que dure la ejecución del proyecto, para poder confirmarse. Exacto, sí, acá efectivamente es para el valor que va a ser usado como tal en el proyecto. En cuanto a equipos, es importante aclarar que efectivamente cualquier empresa también puede amortizar y depreciar en el tiempo ese tipo de adquisiciones de equipos, ¿no? Y acá es importante que ustedes como empresa tengan cuidado de no hacer una doble deducción, solamente se pueden tomar alguna de las dos deducciones, pues para no incurrir en algún error contable. Así es. Aquí contestarle tanto a Ramsés como al resto de los asistentes que el contribuyente a la hora de poder aplicar los beneficios tributarios que el Ministerio
que le podamos presentar al Ministerio, que el Ministerio nos pueda aprobar, tenemos que tener en cuenta llamémosle tres valores distintos. Una es la inversión real que haga la compañía en ejecutar un proyecto. Dos, la inversión que yo le voy a poder presentar al Ministerio. Para eso está reglada, hay una norma en la convocatoria y como decía el doctor, hay el documento de tipología de proyectos donde nos habla de las reglas de juego y puede ser que el valor de inversión real no coincida con el valor que estamos presentando al Ministerio, porque algunos rubros no pueden entrar o algunos de ellos tienen algún tipo de limitante o tendremos que hacer algún tipo de depuración. Y la tercera cifra es el valor real que el Ministerio a través de la resolución les acaba aprobando. Ese valor que les acaba aprobando es sobre el cual podremos tener la deducción del 100% y el descuento del 25%. ¿Listo? Doctor, siéntese totalmente libre de podernos acompañar en esta parte final de la charla y en cualquier momento si quiere intervenir, pues bienvenido. Muchas gracias la última vez que lo miré, los 125 empresas asistentes que nos estabais acompañando en esta última parte, estos últimos 15-20 minutos. Queremos hablaros desde la óptica de EY. Venimos en EY acompañando a nuestros clientes en los últimos 5 o 6 años en la consecución de estos beneficios tributarios y sí que os queríamos dejar varios tips a tener en cuenta, ya sea que lo hagáis de manera individual, ya sea que lo hagáis de manera a través de cualquier consultor externo, varios tips a tener en cuenta para poder aplicar a estos beneficios tributarios. Para ello, hemos querido invitar a uno de nuestros clientes, a PBC Hereford S.A., a través de Jefferson Fandiño, que es el gerente corporativo de planeación y proyectos, que nos pueda estar acompañando y poder tener también un testimonio real de una empresa que durante ya, creo que son los últimos 4 años, cada vez que tiene una inversión analiza y la presenta y siempre ha tenido éxito a la hora de conseguir estos beneficios tributarios. Jefferson, buenos días y bienvenido a esta charla. Buenos días, Joseph. Buenos días para todos, a los panelistas y a todos los asistentes. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, nos vamos a centrar, el doctor nos hablaba de los beneficios tributarios del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio. En esta parte nos vamos a centrar únicamente en la convocatoria 913 del Ministerio, que en este mes de marzo recientemente ha estado aperturada y que va a estar abierta hasta el 15 de julio del 2022. Y sobre esa convocatoria, en las experiencias pasadas y para esta convocatoria os vamos a dar aquí algunas buenas prácticas o algunos aspectos a tener en cuenta. Si bien la convocatoria cierra el próximo 15 de julio del 2022, poder aplicar a este beneficio tributario no se puede realizar o no se debería realizar de una manera con prisas, de una manera urgente, sentándonos 3 tardes y acabando diligenciando la información que toca radicar al Ministerio. El contribuyente va a tener que dedicarle un tiempo adecuado en identificar si mi proyecto puede o no puede aplicar. Va a tener que dedicarle un buen tiempo en estructurar las memorias técnicas y presupuestales. Para poder aplicar a la convocatoria toca hacer un desarrollo de unas memorias técnicas en formato académico. Acaban siendo tesis de mis inversiones, acaban convirtiéndose en tesis lo que presentamos al Ministerio. Esto no se hace de una manera rápida, urgente. Toca madurarlo, ver cómo lo enfocamos, ver cómo lo contamos al Ministerio para que el evaluador le quede claro nuestra inversión. Y finalmente tenemos que dedicarle a un tiempo a la radicación del proyecto a la plataforma del Ministerio. No se radica el proyecto que yo he trabajado ni de una manera en físico, ni en una USB, ni en un CD, sino que toda esa información se tiene que cargar a la plataforma del Ministerio. Por tanto, uno también le tiene que dedicar un tiempo adecuado a hacer un buen ejercicio de radicación. Todo ello, adicionalmente, tiene que ir con el acompañamiento del actor reconocido por MinCiencias que nos haga la labor de aval y supervisión del proyecto. Todo eso a donde queremos ir a parar es de que no se puede aplicar a esos beneficios tributarios
empezando a analizarlo el 1 de julio. Os invitamos a todos aquellos que creáis que podéis aplicar, que desde ya al día de hoy empecéis a trabajar para, en el momento en que estéis en capacidad de erradicarlo, sea cuando sea, lo podáis hacer, pero tomaros vuestro tiempo para ello. El segundo punto, directamente relacionado con la convocatoria 913, el doctor Nicolás anteriormente lo comentaba, es el tema de ingresos no constitutivos de renta. Aquellos proyectos que el contribuyente presente por sus propios beneficios tributarios y el proyecto le salga aprobado, esa aprobación de ese proyecto le va a servir para hacer una solicitud de ingreso no constitutivo de renta a los empleados internos como personal científico que han desarrollado, han ejecutado ese proyecto y ese buen ejercicio que haya realizado la empresa, trasladarle esos beneficios tributarios también a sus empleados en sus declaraciones de renta de persona natural. Eso no hay mejor mecanismo para incentivar a los equipos internos a detectar qué inversiones pueden o no pueden aplicar, porque el buen éxito de que la empresa aplique y obtenga un beneficio tributario se les puede acabar transformando en un beneficio como persona natural. Aprovechar el punto de ingreso no constitutivo de renta para levantar información, levantar posibles proyectos, si los que nos estáis acompañando sois de impuestos, del área de finanzas, a la parte técnica, a la parte de ingeniería, a la parte de desarrollo. Aplicar a este mecanismo únicamente desde la óptica de impuestos es inviable. Aquí estamos hablando de impuestos porque el resultado final es un beneficio tributario que lo va a poder aprovechar la área financiera, el área de impuestos, pero no se puede aplicar a este beneficio tributario de espaldas a el área técnica, el área de ingeniería, el área de desarrollo, porque ellos va a ser el pilar fundamental para desarrollar esas memorias técnicas, incluso para desarrollar las memorias presupuestales. Y aquí sí que, Jefferson, quería que nos pudieras contar vuestra experiencia en cualquiera de estos 3 puntos, el tiempo que vosotros le dedicáis a estructurar un proyecto, radicarlo al ministerio. En vuestro caso, y como os conozco, lo hacéis desde tu área, del área de planeación, de ingeniería, de proyectos, basándoos en impuestos, no al revés, y cómo luego habéis aprovechado cada año los empleados que ejecutáis ese proyecto, los beneficios como persona natural, que evidentemente es algo que lo agradecéis mucho también, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, los beneficios son muy grandes y ahí también el compromiso es muy grande. En nuestra experiencia en Hereford, lo que hemos hecho es tener un área integradora, como lo dices, Joseph. Nosotros desde proyectos integramos toda la información, y integrar toda la información es integrar también como las áreas internas de la compañía. Entonces tenemos en conocimiento a compras, en conocimiento a contabilidad, impuestos o áreas financieras, si están en sus empresas, digamos, están muy abiertas estas áreas financieras, pero la idea es tener una área integradora para que pueda tomar toda esta información y que toda la compañía sea consciente del proyecto que se está ejecutando y también de la importancia de tener la información como al día todo el tiempo. Y en cuanto a los ingresos no constitutivos de renta, pues tenemos un grupo de personal científico, como lo explicaba el doctor Nicolás, y los beneficios para este personal científico, pues dependen, claro, de su nivel de involucramiento en el proyecto, en horas normalmente, que es como lo medimos, y es deducible de su base de renta gravable. Entonces, creo que es una motivación no solo para la compañía, en los beneficios para la compañía, en deducción y descuento, sino para los trabajadores, para los colaboradores, porque incentiva el participar en los proyectos. Entonces, sí, son beneficios por todas las esquinas que acceder a estos beneficios de licencias, valga la redundancia, pues es importante. Gracias, Jefferson. Ahora os quiero ir sacando ahí unas distintas píldoras en todo el proceso de aplicación al beneficio tributario en la que creemos que son buenas prácticas. La primera de todas es volver a incidir en que no hay restricción para poder aplicar a estos beneficios tributarios por tipología de empresa.
ni por tamaño, como me he apuntado aquí, el gran número ya de MIPYMES que están aplicando a estos beneficios tributarios. Esto hace 4 o 5 años no lo veíamos. No hay límite por tamaño de empresa, no hay restricción por tamaño de empresa, no hay restricción por sector o actividad. Están aplicando, hemos acompañado empresas desde el sector aeronáutico, financiero, de seguros, TIC, agroindustrial, farmacéutico, de salud. Es totalmente transversal. El único requisito es ser contribuyente de renta, empresa legalmente constituida y evidentemente que mi inversión pueda tener algún factor de ciencia, de tecnología o de innovación, pero no hay ningún tipo de restricción por empresa. Aquí es lo que os quería poner a la reflexión es no todas las inversiones que las compañías podáis realizar pueden aplicar. Lo que creemos que ya estamos en un espacio, en un panorama ya de experiencia en esta convocatoria. Lo que no puede pasar es que cuando las compañías hagáis inversiones, no chequeéis, no valoréis si mi inversión puede o no puede aplicar. A lo mejor luego se revisa y no puede aplicar. Lo que no puede pasar es que ya no lo analicemos. ¿Por qué? Porque hay 358 proyectos, también me he apuntado los números, el año anterior, 358 proyectos de inversión en generar nuevos procesos o nuevos productos y, importante, 180 proyectos de procesos y productos mejorados significativamente que el año anterior aplicaron. Si hay 180 empresas que hacen inversiones en mejorar sus procesos internos o 358 nuevos procesos y están aplicando y yo no lo valoro y yo no estoy aplicando, estoy en desventaja competitiva como mínimo a la hora de pagar impuestos. Por tanto, los que nos acompañáis siempre, antes de o en el momento de realizar la inversión, analizarlo. ¿Cuál es ese momento? Siempre el óptimo es el momento, y ahí voy al segundo punto, en el momento en que la empresa esté aprobando su plan de inversiones y esté aprobando su CAPEX. Ahí es cuando ya de una vez tiene que salir esa idea, oye, ¿y será que esto no puede aplicar al beneficio tributario? Si ese plan de inversiones y ese CAPEX se aprobó en noviembre del 2021, lo óptimo sería que ya desde ese momento se estuviera pensando y se estuviera trabajando en la presentación del beneficio tributario. Que eso se aprobó en noviembre y a día de hoy estoy conociendo los beneficios tributarios, totalmente válido, aprovechémoslos, ¿no? Pero si vamos a buscar cuál es el tiempo óptimo, siempre es en el momento en que estoy aprobando esos planes de inversiones. Adicionalmente, hay algo importante que a veces la empresa cuando está empezando a aplicar estos beneficios tributarios no le dedica el tiempo y el esfuerzo suficiente, es en analizar y diagnosticar la viabilidad de poder aplicar a este beneficio tributario de una manera extensa. Hago una inversión, creo que puedo aplicar y ya empiezo a estructurar las memorias técnicas y por muy buen ejercicio que haga para estructurar esas memorias técnicas, esas memorias presupuestales y la radicación ante el ministerio, si no hice un buen diagnóstico de viabilidad de si podía o no podía aplicar, pues a lo mejor será difícil de que mi proyecto acabe siendo aprobado por el ministerio. Antes de subir un edificio toca hacer un buen pilotaje. No me sirve tener el mejor maestro de obra si no he hecho un buen pilotaje. Aquí pasa exactamente igual. Por tanto, aconsejaros que le dediquéis un buen trabajo en diagnosticar realmente si puedo o no puedo aplicar a ello. En ocasiones, cuando se hace ese diagnóstico de viabilidad, el resultado y la conclusión es de que no puedo aplicar estos beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación porque mi inversión no tiene ninguno de estos factores. Pero puede ser que a la hora de hacer ese diagnóstico me dé cuenta que puedo aplicar a otro beneficio tributario, quizás no de MinCiencias, sino de otra entidad competente. Por poner un ejemplo, a veces nos vienen empresas que van a hacer una inversión en una planta de tratamiento de aguas residuales o van a hacer una inversión en un tema de lumínica con luces LED. ¿Puedo aplicar al tema de ciencia, a los beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación? Pues probablemente cambiar las luces a luces LED o invertir en la PETAR, en la planta de tratamiento de aguas residuales, no tenga ningún factor novedoso. Pero a lo mejor puedo aplicar a los beneficios tributarios en control ambiental o en eficiencia energética que me dan unos beneficios tributarios iguales o muy similares a los de ciencia, tecnología e innovación. En Colombia empezamos a tener ya un abanico de beneficios tributarios muy importantes encima de la mesa y a veces no puedo aplicar a unos, pero sí que puedo aplicar a otros. Os quería también conversar sobre qué son proyectos de ciencia, tecnología e innovación, más allá de lo que ya nos ha comentado el doctor.
quería hacer la mención en ese grado de novedad, en ese grado de mejora significativa, no únicamente respecto a mí mismo, sino también en el marco comparativo colombiano, que es algo que siempre sale cuando empezamos a revisar inversiones, proyectos de nuestros clientes. Si yo realizo una inversión en sacar un nuevo producto al mercado y para mí esa inversión sería muy novedosa y sería muy innovadora, pero ese producto al mercado, mi competencia en Colombia ya lleva 2 años produciendo algo muy parecido y sacándolo al mercado, para mí será muy innovador, pero quizás será difícil sustentar y soportar el grado de innovación en el marco comparativo colombiano. Estos beneficios tributarios a través del Ministerio, a través de la DIAN y del Gobierno están pensados para fomentar la generación de conocimiento. Si mi inversión va a servir para empatar, para nivelarme a lo ya existente en el mercado, aunque para mí de manera interna sea muy innovador, pudiera ser que en el marco comparativo no lo fuera. Eso no es para desmotivar la revisión de si puedo o no puedo aplicar, pero creo que es algo bueno ponerlo encima de la mesa. Y el otro punto que se tiene que revisar, y había una de las preguntas que nos hacíais al respecto, es de que el contribuyente de renta, el solicitante del beneficio tributario, pueda soportar que técnica y financieramente ejecuta el proyecto. Es algo también muy, muy importante. ¿Y qué quiere decir? Ese contribuyente va a tener que estar en cabeza y desarrollar como mínimo alguna de las actividades más importantes a la hora de ejecutar técnicamente el proyecto. ¿Qué nunca podríamos llegar a presentar? Un proyecto por más innovador, por más novedoso que fuera, donde el contribuyente contrata a un proveedor externo, a unos servicios externos, para que le desarrollen el 100% de esa inversión. Aquí el contribuyente no sería el innovador, no sería el desarrollador o el investigador, únicamente sería un inversor de ese proyecto de inversión. Por tanto, tiene que haber un grado interno en la compañía de desarrollo, de ejecución del proyecto. Eso no quiere decir que no haya ciertas actividades del proyecto que el contribuyente las pueda externalizar y pueda contratar a un proveedor externo para que él ejecute parte o algunas partes del proyecto, pero no pueden ser proyectos llave en mano. Y tiene que tener la ejecución financiera. De aquí, pues respondiéndole a la pregunta que nos hacía anteriormente la compañera. Por más de que se desarrolle el proyecto en Colombia y por más de que se desarrolle por el personal de la empresa en Colombia, si esa inversión no queda en la contabilidad de la empresa colombiana, sino que queda en la contabilidad de la casa matriz, pues no habrá un hecho económico sobre el cual poder obtener un beneficio tributario, ¿no? Por tanto, el contribuyente, el solicitante, siempre tendrá que ser ese ejecutor técnico y financiero del proyecto. Hablando de el presupuesto que yo estoy asociando a la ejecución del proyecto. Aquí nuestra recomendación es que siempre el presupuesto sea lo más honesto y lo más real sobre lo que finalmente acabaré ejecutando. Hay veces que el afán de obtener un beneficio tributario nos hace pensar en intentar meter dentro de ese presupuesto quizás algunos rubros no directamente asociados con el proyecto, o pensar ese equipo me va a costar 100, pero puede ser que el dólar suba, de que finalmente no me cueste 100, sino que, ¿sabes qué? Lo presentamos por 140 ese valor de equipo, cuando yo a día de hoy tengo la cotización y tengo la proforma de lo que voy a adquirir por 100, ¿no? O sea, ser lo más honesto y más real posible, no hinchar presupuestos que algunas veces también vemos. Eso no quiere decir que tengamos que desaprovechar nada que nos permita la normativa y la convocatoria. Dentro de esa honestidad y de esa realidad no se nos puede escapar ningún gasto que lo podamos meter en el presupuesto, ¿eh? Pero sí que el presupuesto, porque eso pues el ministerio, sus evaluadores, pues también lo acaban detectando, pues porque ellos ven muchos proyectos y fácilmente pueden detectar, mira, aquí nos están intentando incluir dentro del presupuesto ciertos rubros, ciertas partidas que podemos poner en duda que sean necesarias para ejecutar. Este presupuesto que yo estoy estimando que voy a ejecutar, tengo, en el momento en que estoy armando las memorias a presentar al ministerio, en el momento que estoy presentando mi proyecto en el ministerio, ya tengo que estar pensando en que si ese proyecto me sale aprobado,
posteriormente, en los años siguientes, mientras dure la ejecución del proyecto, voy a tener que presentar unos informes de seguimiento al Ministerio. Por tanto, es muy bueno que desde el momento en que se empiece a estimar ese presupuesto, internamente vayáis ya de alguna manera o bien creando un centro de costos para incluir en ese centro de costos del proyecto a presentar a MinCiencias un numerito para luego poder hacer una trazabilidad muy rápida de ese presupuesto, o que podáis tener ya establecida una metodología por si el proyecto sale aprobado, posteriormente en el informe de seguimiento poder ir rápidamente a buscar dónde tendrá que estar esa factura que me soporte la realidad respecto a la estimación del presupuesto, ¿sí? Eso puede funcionar a través de un centro de costos propiamente por el proyecto, o cualquier metodología que me sirva para no perder tiempo. No, y me han aprobado el proyecto y ahora ese gasto que yo puse, ¿a quién lo ejecutó? ¿Dónde estará esa factura? Eso es muy válido tanto para hacer el informe de seguimiento como si en algún momento el Ministerio os pide algún soporte físico de esas facturas y de ese gasto incurrido. Y eso va muy en relación al tema de gestión documental. Nuestro consejo es de que cuando se esté estructurando un proyecto, todo lo que, tanto presupuestal o técnicamente, nos sirve para estructurar el proyecto, como en los distintos informes de seguimiento, nos sirve para soportar los informes de seguimiento. No os voy a decir que se guarden en unas carpetas en físico, en papel, porque a día de hoy ya el papel pues va a tender a desaparecer del todo, pero sí también algún tipo de mecanismo de gestión documental de ese proyecto que estoy presentando ante el Ministerio y de esos informes de seguimiento. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones las personas, las empresas cambiamos y hoy Josep está en EY y Jefferson está en Hereford y dentro de 3 años nadie sabe dónde estaremos, pero los proyectos no son de las personas, sino que son de las empresas, ¿no? Y también nos ha pasado alguna vez que un proyecto que se presenta hoy con el director de tecnología o el director de innovación, cuando toca hacer el informe de seguimiento, esa persona ya no está y hay otro director de innovación, y cuando esa persona levantó esa información, de dónde la sacó, cuando afirmó tales cosas, entonces esa gestión documental, esos centros de costos, ese relacionamiento presupuestal, creemos que son unas buenas prácticas casi que necesarias para poder aplicar a ese beneficio tributario. Y aquí le quiero dar otra vez la palabra a Jefferson porque ustedes en Hereford hacéis un trabajo demasiado bueno en esa gestión documental y en esa trazabilidad desde cuando estáis pensando en un proyecto a la realidad, y si os hace falta ir a buscar cualquier gasto, cualquier factura, cualquier documento que me sirvió para un apartado de la memoria técnica, lo tenéis demasiado bien clasificado. Entonces también me gustaría que nos pudieras contar vuestra experiencia y vuestra buena práctica al respecto de estos 3 puntos que tenemos en pantalla. Ok, bueno, sí, desde nuestra experiencia y como lo decías, Joseph, al principio, cuando uno se involucra en estos proyectos de MinCiencias y en la metodología, termina siendo muy académico, ¿no? Entonces, llevando casi a una tesis, y esto nos lleva a pensar de que tenemos que ir a un nivel de detalle importante en todo lo que tenemos que hacer. Cuando dices acerca del presupuesto, pues también nos piden un nivel de detalle importante, de que sea honesto, como lo decías. ¿Y cómo lo hemos hecho dentro de Hereford? Bueno, hemos tenido una experiencia desde dos puntos. Y uno es, hay sistemas de información que nos ayudan con esto. Seguramente en este espacio hay empresas mucho más pequeñas, otras más grandes. Hereford es una empresa, ya es un gran contribuyente, es una empresa grande. Pero al inicio, en los primeros proyectos que nos involucramos que presentamos ante MinCiencias, teníamos una estructura jerárquica por centros de costo. Entonces, lo que hicimos fue crear, como decías hace un momento, cada proyecto como un centro de costos y una estructura de subcentros de costos, si se puede llamar de esa manera, o centros de costo dependientes por cada inversión que se hiciera dentro del proyecto. Entonces, cuando hablaba de esa oficina integradora, entonces también le dijimos a compras, todos los pedidos para el proyecto de inversión a estos centros de costo. Contabilidad, cada vez que llegue una factura, en este momento que ya es factura electrónica, entonces cada vez que tengamos una factura asociada a este pedido de este proyecto, pongámoslos en este repositorio, en este lugar digitalmente donde podamos tener acceso a ella. Y
de forma tal que llegáramos no al informe anual, sino que lo hiciéramos, lo hacemos nosotros trimestralmente, lo hacemos por periodos trimestrales de ir revisando esa información porque es mucha información, son muchas compras. Nosotros como Herford somos una empresa industrial y hemos accedido a beneficios, a proyectos, perdón, de innovación en producto y en proceso principalmente. Y hemos hecho inversiones en CAPEX, en adquisición de equipos, en adecuación de infraestructura. Hay diferentes tipos de inversiones que tú nombrabas, que son CAPEX y son OPEX, que son parte de la inversión. Y eso para las áreas de contabilidad o impuestos puede ser también un poco difícil de entender en principio, como nos costó a nosotros, y saber que toda la inversión del proyecto tiene beneficio. Muchas veces solo pensamos en CAPEX porque es como históricamente aprendimos a tomar beneficios. Entonces, solo las inversiones en CAPEX tendrán beneficios. No. En este caso son todas las inversiones en CAPEX y OPEX y por lo tanto todas ellas es importante que las enfoquemos en esos centros de costo o en esa estructura que se ha creado. Así lo hicimos en los últimos proyectos que hemos presentado. Herford tiene hoy un ERP que es SAP, entonces es mucho más robusto. Nosotros tenemos el módulo de proyectos en SAP, entonces ya nos ayuda completamente a toda esta organización de información en cuanto a la información financiera. Y claro, de forma paralela, entonces, tenemos un repositorio documental donde vamos haciendo toda esta recopilación de memorias, de lecciones aprendidas, de lo que va sucediendo en el proyecto. Y por eso lo decíamos hace un momento, de una forma integradora. Entonces, lo que ha sucedido en impuestos, lo que ha sucedido en contabilidad, lo que ha sucedido en la ejecución técnica del proyecto como tal, qué dificultades, qué beneficios hemos tenido, porque al final eso es lo que vamos a contar a MinCiencias. Tener esa estructura documental clara, no esperar al año el informe anual, sino hacerlo en periodos mucho más cortos. Gracias, Jefferson. Solamente acabar complementando a la buena explicación de esta buena práctica de Herford y que creo que es a donde cualquier empresa que aplique a este beneficio tributario tendría que llegar en algún momento. Todo es un aprendizaje. Herford, yo creo que no sé si fue el año 2016, 2017 que hizo su primer proyecto, que presentó su primer proyecto. Estamos en el año 2022. La experiencia en 6 años seguramente no es la misma a día de hoy que en el 2016. Uno también aprende a medida que va presentando proyectos y va conociendo qué me pide el ministerio, cuál es mi buena práctica. Cada contribuyente, cada empresa tiene que aplicar, evidentemente, su buena práctica. ¿Por qué os digo eso? Porque esta explicación de la buena práctica tampoco nos tiene que ser una barrera para poder aplicar al beneficio tributario. De todo se aprende y no habrá una empresa que por primera vez aplica el beneficio tributario que tenga esa buena práctica o quizás ese recorrido que en este caso vosotros tenéis Herford. Pero uno tiene que empezar a andar. Aquí lo que os estamos dando es aquellas buenas prácticas de lo que debería ser una empresa que ya ha aplicado varias veces a este beneficio tributario. Para finalizar, os quería hablar también del cronograma de ejecución de un proyecto, porque es algo que comúnmente a veces también salen en las consultas de nuestros clientes. Los proyectos pueden ser de ejecución anual o de ejecución plurianual. Un proyecto que empieza su ejecución en el 2022 y termine en el 2022 son anual, empieza su ejecución en el 2022 y termina a futuro, son proyectos plurianuales. ¿A cuánto es el futuro? No hay un límite. Y es donde quiero ir. No hay un límite. Si bien no hay un límite, nosotros aconsejamos que proyectos de ejecución de más de 3 ejercicios fiscales quizás no es muy recomendable presentarlos. No porque no me los puedan aprobar, sino porque a cuanto más tiempo de ejecución proyecte una inversión o estime una inversión, más fácil es de que la realidad se desvíe a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente, un proyecto anual lo tendré mucho más acotado y la desviación será aún menor. A 3 años puede pasar
cuántas cosas han pasado en los últimos 2 años o 3 años, ¿no? Imaginaros un proyecto a 5 o 6 años. Nuestro consejo es que proyectos a muy largo plazo podamos mirar quizás de partirlo, presentar una primera parte, una primera etapa de ese proyecto en un plazo de 3 años, presentarlo al ministerio con unos resultados para esos 3 años y posteriormente presentar una segunda etapa, una segunda fase. ¿Para qué? Para aterrizar lo máximo posible el presupuesto, el cronograma de ejecución y también el alcance técnico. Actor reconocido supervisor es un requisito de la convocatoria, mas no es una garantía, que muchas veces el contribuyente nos dice, no, pues es que yo el año pasado presenté un proyecto y iba con supervisor y me lo denegó el ministerio. Es un requisito, mas no es una garantía de aprobación. Siempre tendrá mucha más robustez que haya sido acompañado con este actor reconocido que le haya dado al contribuyente el aval y la supervisión, pero luego el ministerio, evidentemente, el ministerio y los pares o paneles evaluadores van a evaluar el proyecto independientemente que vaya, evidentemente, con el grupo, con la persona natural o con el centro reconocido por el ministerio que haga la función de supervisor. Aquí siempre nuestro consejo es busquemos el actor reconocido, persona natural, grupo, centro, grupo perteneciente a la universidad, lo más afín posible a la tipología del proyecto. No a la tipología de la empresa, a la actividad de la empresa. En el caso, y me permito utilizar el ejemplo de Herford, Herford es una empresa industrial manufacturera que los supervisores que tendría que buscar cuando presente proyectos de su planta de producción son supervisores ingeniería industrial. Pero si mañana va a presentar un proyecto de innovación en su proceso logístico o un proyecto de innovación en su proceso interno de facturación, una nueva plataforma de e-commerce, el supervisor no tendrá que ser ese ingeniero industrial, tendrá que ser alguien especialista en una plataforma de e-commerce o alguien especialista en un tema logístico. Por tanto, siempre buscar que el supervisor, en sus conocimientos, en sus experiencias, en su registro ante el ministerio, sea lo más afín posible a la actividad del proyecto que se está presentando. Y ya como último punto, volver a lo que para nosotros y para todos tendría que ser la Biblia a la hora de presentarnos a los beneficios tributarios, que es este documento de tipología de proyectos versión 6. Es un documento de 94 páginas, incluso los consultores que estamos habituados cada año en presentar proyectos, siempre nos surgen en un proyecto determinado algunas dudas, siempre donde tenemos que ir a parar a esa tipología de proyectos versión 6. Aquellos de que ahora, después de esta charla, queréis visualizar si mi inversión que hago este año podría aplicar, no podría aplicar, qué me tendrán en cuenta, cuáles serán los criterios de evaluación, como decía el doctor Nicolás, porque a partir de conocer cuáles son los criterios de evaluación, puedo saber si lo que yo les estaré contando les va a servir para poderme evaluar o no. Esta tipología de proyectos versión 6, la Biblia a la hora de poder aplicar. Para finalizar, únicamente mencionaros de que aquellos que nos acompañáis, que ya tengáis experiencia de distintos años en aplicar los beneficios tributarios, esperamos de que os hayan servido tanto la charla de Margarita, del profesor Nicolás, como con Jefferson y conmigo, estas buenas prácticas os hayan servido para robustecer vuestros conocimientos a la hora de aplicar y para aquellas empresas que quizás no conozcáis tanto, no conocíais tanto de la convocatoria, no habéis aplicado nunca, yo lo que os diría es la primera vez que apliquéis a los beneficios tributarios, creo que el doctor también lo mencionaba, es no vayáis solos. No os estoy diciendo que vayáis con EY, no es una cuña comercial, pero como nosotros hay otras consultoras en el mercado, a través de MinCiencias os pueden hablar de quiénes somos los agentes consultores que hay en el mercado, pero no vayáis solo, dejaros acompañar sobre todo al inicio para todas esas buenas prácticas, haya alguien que os acompañe en poder cumplirlas y garantizar al máximo el éxito en la aprobación de estos beneficios tributarios. Por nuestra parte, Jefferson, agradecerte tu participación, que nos compartieras esa experiencia en estos
en estos proyectos, en estos años que habéis aplicado al Ministerio. Agradecerte nuevamente tu asistencia y no sé si Margarita, Nicolás, tengáis, doctor Nicolás, tengáis alguna adición a lo charlado, sino pues más allá de que las preguntas que puedan existir, creo que vamos excedidos de tiempo, os las vamos a contestar a todos de manera particular, pues agradeceros la asistencia. Nada, muchas gracias a todos. Los esperamos en próximas oportunidades. Gracias al doctor Nicolás. Gracias a Jefferson. Luis Alberto también está por ahí conectado. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias para todos y por este espacio y totalmente invitados a presentarse a la convocatoria. Que estén muy bien.